A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 21 de abril del año 2025. El título es el siguiente del editorial. ¿En verdad son sinceros? ¿En verdad son sinceros? Mire, una de las características de nuestra clase política es su hipocresía. Además de que son mentirosos compulsivos, son sinvergüenzas cínicos que exhiben su afán de atesorar riqueza y hacerlo de una manera indebida, ilegal, en la total impunidad. Por eso ya no sorprende que ante el fallecimiento de un personaje como el Papa Francisco, se conmueven y luego viene el colmo del cinismo. Subir al Twitter las fotos de algunos miembros de su familia, algunos niños ahí con él, hincados ante el Santo Papa. Y el Papa, y el otro, y el otro, y el otro, y hasta irnos hasta San Pedro, el primer Papa, son políticos. Entonces no van a decirle, oye, que no venga, ¿no? Ellos vienen, perfecto, amablemente, educadamente, los reciben, algunas llevan las señoras un rosario, lo agradecen, lo reciben, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno ve a estos políticos o lee o escucha sus palabras de, es una pérdida, es lamentable el fallecimiento de esta persona tan importante para la Grey Católica. Estas personas, prácticamente todas ellas, hicieron la primera comunión. Y antes de que se confiesen con el Padre y reciban la comunión, llevan unos cursos, unas pláticas, donde deben aprenderse varios rezos, a persignarse, el Padre Nuestro, el Ave María, después del Ave María, ¿qué sigue? El credo, ¿verdad? Y luego el credo, es creo en Dios Padre todo. Casi nadie se lo sabe. Bueno, el credo, el yo pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, fue Jesucristo su único Hijo, Señor, etcétera, etcétera. Tampoco saben cuáles son los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica: el primero bautismo, el segundo confirmación, el tercero penitencia, el cuarto comunión, el quinto orden sacerdotal, el sexto matrimonio y el séptimo extrema unción. Y así. Entonces, estos se les olvidó, borraron de su mente de los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Adán Augusto, te hablan, ¿verdad? Entonces dice uno, señores, ¿a quién quieren engañar? Pues es el cinismo llevado al extremo. Y luego tenemos algunos comunicadores de negro, acá corbata negra y compungidos, con los ojos llorosos, es que se pistearon ayer, tan crudos, pero se ven como si hubieran llorado. Son falsos, son hipócritas. Les vale que se murió el Padre, que se muera el Santo Padre y la Santa Madre, y que se mueran todos ellos. Están al servicio del gobernante, reciben una cantidad mensual importante para decir mentiras alabando a la poderosa, en este caso a la poderosa en turno. Reciben dinero sin trabajar. Esos son. Pero eso sí les duele mucho. Pero lo que más me iba a decir algún verbo que no se debe decir, lo que más me molesta es subir esas fotos. Eso no tiene nombre, eso es un acto eminentemente privado, eminentemente privado. ¿Qué piensan lograr subiendo esa foto donde están? ¿Acaso piensan ustedes que el Papa
y el secretario de Estado Vaticano y la estructura del Estado Vaticano no saben la clase de araña que son ustedes? ¿Acaso piensan que el servicio de inteligencia del Vaticano, del Estado Vaticano, no tiene todos los elementos de sus tropelías, de sus sinvergüenzadas, de su enriquecimiento ofensivo al amparo del poder público? ¿Acaso no piensan que ellos saben el amorío que tienen con fulana, con mengana por acá, y una casa chica o una casa grande? La chica es la tuya, le dice a la esposa, aquella tiene alberca y frontón. Es decir, ¿a quién quieren engañar? Y el uso innoble de esos niños, que vamos a Roma, pues vamos a Roma, pagándolo con los recursos de la entidad donde están o trabajando o dirigiendo o lo que sea. Eso es innoble, eso es una cosa que exhibe su hipocresía, su corrupción en grado extremo. Ahora, ¿quiénes son los que realmente, sin duda alguna, están dolidos por el fallecimiento del Papa? Los cercanos, los integrantes de la, no todos, porque hay cada personaje ahí que cuidado, pero algunos integrantes de la alta jerarquía católica, sin duda alguna, porque muchos de ellos sí son sinceros, son honrados intelectualmente. Para aquellos que duden de lo que estoy diciendo, les recomiendo 2 libros escritos por una pareja de periodistas italianos. Por desgracia, no tengo los nombres aquí porque además tendría que irme muy atrás en el Kindle, porque esos libros aparecieron hace ya, no sé, 5 o 6 años o quizá más. Fueron una bomba. Eso es lo que escribieron estos 2 periodistas, donde relatan con pelos y señales los problemas de homosexualismo, de corrupción, de cómo los altos jerarcas allá en Roma se han apropiado prácticamente de grandes departamentos lujosísimos y donde tienen a efebos ahí, pues ya sabrán ustedes, ya se imaginarán, o aquellos otros que salen a buscar prostitutas en Roma, etcétera. Esa es la realidad de esas cúpulas. Esa es la realidad. En México ya se les olvidó lo que hacía este señor heroinómano sinvergüenza de Marcial Maciel. ¿A poco ya de repente desapareció? ¿Y quién lo protegía? ¿Quién lo protegía? Es decir, señores, la Iglesia Católica, en primer lugar, es una entidad que inventó la política hace 2000 años, por poner un número fácil. Pero estamos hablando aquí de 2 cosas diferentes. Una es la parte, vamos a decir, de la religiosa, el sacerdote o el papa como tal, pero hay otra parte que es el Estado Vaticano. Es decir, que es una entidad política, que es donde el secretario de Estado Vaticano negocia con la República Popular China el nombramiento de sus sacerdotes, de sus obispos, la designación, que negocia pues cuando hay asuntos de tipo financiero, que el Banco Ambrosiano y que el otro se robó, y etcétera, etcétera. Esa es la parte política, porque la Iglesia Católica, como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la de los Testigos de Jehová, la de los otros, hacen política también. No nos chupemos el dedo, señores. Hay la parte, vamos a decir, de valores, de la cosa de la moral, es cierto, pero eso cae en la esfera privada de la persona. Por eso me parece tan falso eso que suben ahí y acá hincados ante el Papa. Por favor, digo, señores, tengan un mínimo de recato, porque si en verdad son creyentes, si en verdad son católicos practicantes, deberían respetar a esos niños y no exhibirlos. Todo es pura escenografía. ¿A poco piensan que, no, es que fue a ver al Papa
fulano, no, hay que votar por ese partido porque pues él saludó al Papa y le echó la bendición el Papa. Sí, qué calorón. Son hipócritas, son falsos, roban, mienten. ¿Dónde está entonces su religiosidad? Explotan a los pobres. Vea cómo tratan a sus trabajadores en sus empresas. ¿Lo dudan? Vayan ustedes a un Sanborns y pregúntenles si tienen confianza a algunas de las señoras que atienden ahí y pregúntenles ustedes qué trato les dan. Pregúntenles, atrévanse. Pero eso sí, acá y esto del señor y la fundación por acá y esto. Es decir, estas personas hicieron una gran fortuna aprovechando su relación con el poder político. Van ustedes, hay un acuario ahí por la calle Miguel de Cervantes, creo que se llama la calle, ahí en el Nuevo Polanco. Muy bien, alguien dirá, oye, pues qué diseño, es otra cosa. Pero seguramente algunos de ustedes vieron la gran manta que el propietario de esos terrenos tuvo ahí durante muchos meses por el atropello que quería hacer el ingeniero Carlos Slim, y ahí lo denunciaba, de quererle pagar 100 pesos cuando el terreno valía, por decir algo, 300. Esa es la realidad, señores, hombre. O sea, seamos honrados intelectualmente y digamos las cosas como son. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando fallece un papa? Bien, evidentemente hay que nombrar a otro. Y eso sigue una serie de pasos definidos desde hace muchísimos años. El Papa Bergoglio, en su sencillez, dijo, quiero un funeral sencillo, modesto, sin boatos, como se acostumbraba hace siglos y años. Va a llevarse, creo que el miércoles llevarán el cuerpo a la Basílica de San Pedro, habrá una misa con toda la pompa, los cardenales, dignatarios de otros países, etcétera, etcétera. Muy bien, pero terminan esas honras fúnebres. ¿Qué sigue? Ya ahorita, bueno, primero vayamos a la pena que embarga a muchos o la tristeza. Aquí hay que aclarar lo siguiente. Este estado de salud del Papa empezó a agravarse, una salud quebrantada ya, desde hace quizá unos 2 o 3 meses. Y por las características y la poca información que proveía el Vaticano, era lógico pensar que el fin del Papa estaba relativamente cerca. Entonces fue agravándose la situación, hubo una aparente recuperación estos días, pero prácticamente pues su deteriorada salud cobró al fin su vida, un derrame cerebral, y falleció el Papa Francisco. Empieza toda la ceremonia, la preparación, la parte política, quiénes van a asistir. Ya el presidente Trump ya decidió asistir a las honras fúnebres y así muchos. Pero luego resulta que se lee ahí que está muy conmovida la señora presidente en México. Y dice uno, dice, hipocresía pura al fin, dado que ella ha aceptado no ser creyente y es una mujer que, vean ustedes el desastre que tiene y el trato que le ha dado, no este gobierno solamente, sino también el anterior que se decía cristiano, ténguele, con esos niños con cáncer, con esos enfermos que tienen que andar del tingo al tango a ver dónde los pueden atender. Habría sido mucho más, vamos a decir, correcto que la Secretaría de Gobernación, a nombre del Gobierno de México y el Estado mexicano, hubiese enviado sus condolencias y una posición oficial.
Esto debería haber sido lo correcto. No olvidemos que México es un país laico. Hay una separación desde fines del siglo XIX, cuando las guerras de reforma, etcétera. No los fines del XIX, un poco antes, cuando el presidente Juárez legisló o planteó que el Congreso legislara para la separación de la Iglesia Católica y el gobierno civil. Después, a principios del siglo pasado, hubo un conflicto que llevó a un remedio de guerra civil en el Bajío, aquel grupo de campesinos, los cristeros. Finalmente la cúpula de la Iglesia Católica negocia con el poder civil y se resuelve el conflicto. Hoy en México hay una nueva ley que promovió el presidente Carlos Salinas de Gortari, donde México entró a la modernidad en el trato a lo que se llama en la legislación denomina asociaciones religiosas. Y ya está normado, es la ley reglamentaria del artículo 130. Pero lo que no ha cambiado es la hipocresía de todos esos políticos de tercera que quieren colgarse o una foto o una visita al Vaticano. ¿Recuerdan el espectáculo del presidente Fox y su, no sé si era ya su esposa o su novia, en aquel entonces la señora Marta? Ahí dicen, o sea, no somos serios, pues. ¿Qué va a pasar ahora? Muy bien. El procedimiento está claramente establecido. Hay lo que llaman el concilio, el cónclave, perdón, y solamente van a votar los que tengan menos de 80 años. Los que tengan menos de 80 años. Puede haber un poco más de cardenales, pero los que tengan, repito, más de 80 años, esos no votan. Serán alrededor de 115, 120, una cosa así, los que votarán. Se reúnen a puerta cerrada, no hay celulares, no hay internet, no hay nada, etcétera, y hay un voto de silencio, vamos a decir, de no comentar nada de lo que ahí suceda. Perfecto, es respetable, es una entidad, la Iglesia Católica, que tiene sus normas y hay que respetarlas. Y empiezan las rondas. Hay cada día 4 rondas de votación. De aquí, de hoy, que fue el fallecimiento, al miércoles, jueves o viernes de esta semana, habrá la primera ronda o las primeras 4 rondas. Para esos días habrá habido política y cómo estás, si me apoyas, te apoyo, tú me das tu voto, yo te doy acá, o te hago jefe de etc. Es decir, haciendo política. ¿Por qué? Porque esos dignatarios, esos de alto pedorraje, diría Paco Sea, son políticos, que a su vez son dignatarios de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo son políticos. La lealtad de ellos está hacia el Estado Vaticano. Muy bien. Y así se pueden ir una semana, 2 semanas. Si al cerrar las rondas de votación en ese día no ha habido papa, en ese momento aparece ahí en una chimenea en el Vaticano humo negro. Y después, y si se pusieron de acuerdo, se ponen de acuerdo, el designado por las 2/3 partes de esos 115 o 120 escoge el nombre que va a utilizar durante su papado. En ese momento definido, entonces aparece en el tiro de esa chimenea, Habemus Papam, y en ese momento la multitud que está expectante en la plaza de San Pedro, en ese momento rompe en aplausos, en vítores, en llanto, hay nuevo papa. Y ahí comienza, una nueva etapa, un nuevo papado. ¿Quiénes son los prospectos?
Es tan importante por la influencia y el poder que tiene en no pocos países el Estado Vaticano y por supuesto la Iglesia Católica, el Financial Times, el Wall Street y el New York Times, cada uno tiene su lista. Los que se mencionan son estos y lo que se mencionan son los otros y por acá y para allá. Muy bien, tienen ellos como órgano periodístico, pues tienen ellos la obligación de estar, vamos a decir, en la pelea desde el punto de vista periodístico y hacen sus análisis, etcétera. Por supuesto que los gobiernos, Estados Unidos a través de la CIA, es normal que tengan también ellos un análisis, que desde antes, hará un mes, 2 meses, ya tenían ellos sus prospectos, y los gobiernos, Francia, Italia, España, etcétera, también tendrán sus pronósticos. A la fecha, el que aparece prácticamente en el número 1 de todas las listas de potenciales candidatos al nuevo papado es el cardenal Pietro Parolin, italiano él y secretario de Estado Vaticano. Es él el hombre que hace política como obligación, por supuesto. Es el que controla toda la parte administrativa del Estado Vaticano, es el que visita países para negociar ciertas cuestiones, etcétera, etcétera. Pero hay otros 2 o 3 que tienen también posibilidades, según los enterados. Hay un cardenal húngaro, hay un cardenal alemán, y luego está un señor que es creo que es del Congo, otro que es de Filipinas, pero no tienen tantas probabilidades como el señor Pietro Parolin. ¿Por qué razón? Pues porque es el hombre que hace política en el Vaticano. Entonces, ¿quién va a ser? Pues, decir, no voy a decir que sea secundario el asunto, pero aquí hay varias cosas que deben decirse en torno a esto. El padre Francisco, el Papa Francisco, como jesuita, le hizo honor a su pertenencia a esa orden religiosa. Los jesuitas ha sido una orden contestataria dentro de la Iglesia Católica, tildados por muchos dentro de la misma Iglesia Católica como izquierdistas, por su vocación para apoyar a los que menos tienen, etcétera, etcétera. El Papa Francisco hizo honor a esa tradición jesuítica y planteó algunas cosas para modificar de raíz las prácticas acumuladas o aceptadas como válidas durante siglos, y eso generó un rechazo completo de varios cardenales que se opusieron abiertamente a asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el caso de divorciados que querían tener otra vez matrimonio religioso, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica es una iglesia que ha conservado más cosas que otras iglesias han modificado. Por ejemplo, el celibato. El celibato es algo que se pierde en los siglos, vamos a decir, y tiene un origen eminentemente económico. El celibato no tiene ninguna relación con la moral, no. El celibato se estableció en aquellos viejos papas, en aquellos, no sé si el siglo IV, V, XIII, XIV, etcétera, porque en aquellos años los que llegaban a cardenales eran descendientes o hijos de grandes familias de las noblezas o de las monarquías europeas. A veces se compraba incluso ese nombramiento. Entonces,
ese cardenal o ese que se casaban, bueno, el caso de los Borgia, bueno, es muy conocido, al heredar la riqueza de la familia, de esa casa real, la heredaban ellos. Entonces la Iglesia Católica, el Papa en turno, no recuerdo quién fue el que resolvió esto del celibato, para que esos bienes heredados pasaran a la Iglesia Católica, prohibió el matrimonio. Deberían permanecer célibes, no tener familia. Entonces, toda esa riqueza, venga para acá. Ese es el origen del celibato. Pero resulta que los tiempos cambian y la Iglesia Católica ha considerado que el celibato es algo inherente al catolicismo, cosa que es un error, con todo respeto, dicho esto. Y eso ha alejado a muchos sacerdotes que han dejado los hábitos y se han casado, han contraído matrimonio, y algunas otras iglesias, salud, han roto con eso y se casan los sacerdotes en las iglesias cristianas. Bueno, los pastores tienen su familia. Hay otras denominaciones religiosas donde se aceptan sacerdotisas, es decir, mujeres sacerdotes, cosa que en la Iglesia Católica no existe. Otro problema que le causó muchas dificultades con los conservadores al Papa Francisco fue el problema de los homosexuales. Es famosa su frase aquella de ¿quién soy yo para condenarlos o para juzgarlos? Todas estas cosas de la aceptación de la homosexualidad masculina y femenina es un tabú discutirlo siquiera en el seno de la Iglesia Católica. Por supuesto, el divorcio y otro que se vuelve a casar y ser bendecido por la Iglesia Católica, matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que ya saben, pues, el aborto y cosas así. Entonces, mientras otras iglesias han modificado algunas de esas cosas, la Iglesia Católica las conserva. Y eso ha generado en algunos grupos sociales, no rechazo, pero como diciendo, bueno, la sociedad ha cambiado, los valores han cambiado y la Iglesia Católica se mantiene apegada a cosas que según algunos no tienen sentido en la vida moderna, pero es su decisión. O sea, las decisiones del Papa son inapelables porque él es infalible, porque él representa a la divinidad aquí en la tierra. Hay otro elemento también que ha sido muy cuestionado por otras iglesias y por la sociedad civil, el boato, esas ceremonias. Incluso el Papa Francisco no aceptó la cruz cardenalicia que le dan o la cruz papal, así con joyas y eso, no la aceptó. Pero cuando ustedes ven a algún cardenal, sobre todo los mayores, o sea, es un lujo, luego esa capa de armiño y todo este tipo de cosas, pues, que vienen desde hace siglos. Entonces, ya en la vida moderna, en el tercer decenio del siglo XXI, en realidad es el cuarto decenio, no, si es el tercer decenio todavía, no llegamos al 2031 para que fuera el cuarto. Eso ha generado también cierto rechazo, pues, o al menos no aceptación. La respuesta de la Iglesia Católica frente a las iglesias cristianas ha sido despectivo. Esas son sectas, así se refieren. No lo dudo que algunas lo sean. ¿Ah? Ahora, en cuanto se refiere a la cuestión del conservadurismo, quizá el grado extremo, para no meternos con el Islam, ¿no? Que eso no es religión, es un conjunto de prácticas o dichos de algunos que dicen que Alá, único Dios, le transmitió a Mahoma su profeta, allá con sus cosas. Pero hay iglesias como los Testigos de Jehová que rechazan, por ejemplo, las transfusiones.
o sea, está en su conjunto de enseñanzas y prácticas, pues, al grado tal de que es un problema cuando un enfermo en grado extremo hay que hacerle una transfusión, y es un problema porque la familia dice que se muera, pero no lo transfunden, no hay transfusión. Entonces, es evidente pues que aquí hay un remanente que pues es de una idea previa al conocimiento de cómo funciona el sistema circulatorio en las personas, etcétera, etcétera. Entonces, pero cada iglesia tiene algunas normas o algunas prácticas que no van con la modernidad. Bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que la ciencia ha descubierto y la tecnología ha hecho posible, que es la fertilización in vitro, todo esto lo que se llama reproducción asistida, la renta de vientre, de úteros, como quieran, ¿verdad? Entonces, el mundo está cambiando y algunas iglesias no se adaptan a esos cambios porque se cuestiona su dogma, pues, sus bases sociales, ¿no? El otro día yo hablaba de la pérdida de religiosidad en México y lo estamos viendo, pues, lo estamos viendo. Personas que van a misa los domingos y esta semana la pasaron en Phoenix o en Tucson o en la playa o en Las Vegas, etcétera, ¿no? Cuando todavía hace 30, 40, 50 años eso era impensable, ¿no? Los tiempos cambian y traen también visiones diferentes en torno a diferentes problemas. Cada vez el mundo tiene cuestiones de desigualdad, de miseria, y hay un número cada vez mayor también de personas que se enriquecen al amparo del poder político, algunos de manera abierta, la corrupción, otros en colusión con criminales, otros al amparo de prácticas corruptas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando estuve en Lecumberri, en el dormitorio C donde estábamos nosotros, donde estaba yo, la crujía C, llegó una persona que se le fincó, lo denunció la jerarquía católica mexicana porque se hacía pasar por sacerdote. Usurpación de funciones quizás sería el delito. Entonces denuncian eso y vas para el bote. Y ahí estaba. Entonces todo el mundo sabía que era un cura balín, pues. Era balazo, pues era un sinvergüenza estafador. Pero ahí en el dormitorio C daba misa. Daba misa, ahí hacía la ceremonia religiosa y todo. Y los presos ahí se hincaban con él y seguían la... O sea, iba a decir, digo, no les decía yo, pues no sea que también me acuchillaran a mí, pero oye, carnal, pues si vienes de robar tanto, de asaltar, de matar, y aquí estás, claro, está siempre la cosa de arrepentido, de los arrepentidos en el reino, etcétera, etcétera. Pero al menos si te arrepientes, aquí tienes que pasar 15 años, carnal, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una cosa sorprendente el ser humano frente a las faltas que comete, ¿no? Sean castigados por su iglesia o sean castigados por la ley. Entonces, la verdad, pues, es que ya cuando caemos en ese terreno es mejor que cada quien haga lo que considere que debe hacer. Lo que sí es condenable son esos políticos que en el exceso, en el nivel rayando en el peor de los cinismos van con el Papa y dada la posición relevante que tienen en la política, pues los recibe el Santo Padre y ahí, acá, y van muy de negro con el velo, porque es el protocolo para ir a estar con el Papa, se tienen que hincar, algunas besan el anillo papal y ya saben, pues, ¿no? Entonces sorprende ver a este o aquel político, aquella política, etcétera, que son unos sinvergüenzas irredentos con el Santo Padre. Pero ese es el mundo del siglo XXI, señores, que no nos sorprenda eso.
¿Cuántos casos no hay en los estados, en México, donde el jefe de un cártel, pues que un templo, la iglesia en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad estaba cayendo, entonces con lana, producto del narcotráfico, la chainean, y órale, y vámonos. Es decir, esa es la realidad, pues, esa es la realidad. Ha muerto el Papa Francisco, le seguirá otro. ¿Quién va a ser? Bueno, de acuerdo a los comentarios que he leído hoy, el que mayores probabilidades tiene es el cardenal Pietro, como les dije que se llamaba, Pietro Bolín o Rolín, quién sabe cómo se llama, un apellido italiano. Si me preguntaren ustedes qué pienso yo al respecto del sucesor, pienso que el papado del Papa Francisco fue un papado que jaló tapetes, que planteó pues muchas cosas, que cuestionó muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues eso posiblemente inclinare la balanza a favor del secretario de Estado Vaticano. Ahorita les voy a decir el nombre. Es el cardenal Pietro Pietro Parolin. Cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano. Entonces puede ser él, como puede ser algún otro. No olviden ustedes que estamos ante una decisión tomada en la más completa secrecía y se requieren 2/3 partes de los cardenales menores de 80 años. Ellos son los que van a decidir quién es el próximo papa. Entonces, pues las televisoras, las cadenas periodísticas van a estar atentos a esa chimenea que se verá con humo blanco. Bueno, no es blanco estrictamente, pero no es negro, ¿verdad? Y en el balcón aparecerá un sacerdote, hay un funcionario vaticano que tiene esa función y anunciará urbi et orbi habemus papam. Y en ese momento el regocijo de los que van a estar allá abajo será inenarrable, dirían los cursis. Entonces, bien por ellos, y entre más rápido nombren al siguiente, menos sacudida recibirá la estructura del Estado Vaticano. Eso es lo que puedo yo comentar al respecto. Y terminaría repitiendo, qué desvergüenza de esos políticos mexicanos y de esos comentaristas que de negro acá, bueno, ha muerto eso, las campanas tocan a duelo, el padre, hipócritas que son. Cuando, si ustedes conocieran la vida privada de algunos de esos compungidos, se van para atrás, los crucifican, así. Y de esos políticos, bueno, pues, ¿qué se puede esperar? Cinismo, mentira, hipocresía, raterías, corrupción, complicidad con los delincuentes. Pero esa es la vida real. Muchas gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 21 de abril del año 2025.